Bienvenidos a clase de cuarto de primaria. En este vídeo vamos a aprender las abreviaturas y las siglas. ¿Qué son las abreviaturas? La abreviatura acorta la palabra, a veces varía mediante la supresión de alguna de sus letras, generalmente las centrales y las finales. Veamos algunos ejemplos de supresión de letras finales, como ocurre, por ejemplo, con la palabra etcétera. Eliminamos las finales y se nos quedaría etc. O como ocurre con la palabra página. Eliminamos las finales y se nos queda pag. ¿Qué reglas son las que siguen? Primero, las abreviaturas se escriben siempre con un punto al final. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en los que vamos a poner palabra y eliminamos las letras centrales. Como por ejemplo ocurre con la palabra apartado. En la palabra apartado eliminamos las letras centrales y se nos quedaría de esta manera, añadiéndole un punto al final. Ocurre exactamente lo mismo con la palabra izquierda. Eliminamos las centrales y se nos quedaría de esta manera, siempre su punto final. O también con la palabra avenida. Eliminamos las centrales y se nos quedaría así, siempre su punto final. Hay algunas excepciones que acaba en una barra oblicua en vez de un punto al final, como por ejemplo ocurre con la palabra calle, que la ponemos de esta manera. Segunda norma. Llevan tilde si aparece la vocal en la abreviatura, que llevaba tilde en la palabra completa. Por ejemplo, la palabra página lleva tilde en la A. A eliminar las finales se nos queda con tilde. En la palabra número tiene tilde en la U, por lo tanto eliminamos las finales y se nos queda así, con tilde. Y lo mismo ocurre con la palabra céntimo, tiene tilde en la E, por lo tanto al eliminar las finales se nos queda con una tilde en la abreviatura. En el caso de una palabra que lleve tilde pero en la abreviatura no aparece esa vocal, no tendrá tilde, como ocurre por ejemplo con la palabra aeronáutica. Eliminamos aeronáutica y ha desaparecido la tilde, por lo tanto se quedaría de esta manera. Tercera norma. Formamos el plural de dos maneras diferentes. A. Añadiendo una S al final de la abreviatura, como por ejemplo en la palabra céntimo su singular era cent. Por lo tanto, el plural de céntimos será igual, pero añadiéndole una S al final. Segunda, duplicando la letra cuando la abreviatura tiene una sola letra, como ocurre por ejemplo con la palabra libro. La abreviatura de libro es una sola L. Por lo tanto, el plural de libros se añadirá una L más. Sería LL. Punto. Puede darse el caso también de palabras compuestas en plural, como ocurre con la palabra de Estados Unidos. Las dos son plural. En este caso lo que vamos a hacer es duplicar las letras iniciales de cada palabra, como por ejemplo ocurriría ee.uu. ¿Qué son las siglas? Las siglas acortan varias palabras utilizando solo la letra inicial de cada una, en general en mayúscula y sin punto. Por ejemplo, objeto, volador, no identificado. En este caso vamos a suprimir todas las letras exceptuando las iniciales. Por lo tanto, se nos quedaría OVNI. ¿Cuáles son las reglas de la sigla? Primero, suelen ir en mayúscula y sin punto. Segundo, suelen omitir los artículos, preposiciones y conjunciones, como por ejemplo ocurre en unidad de cuidado intensivo. En este caso tenemos la preposición de, pues en este caso suprimiríamos todas las letras exceptuando las iniciales y las preposiciones y se nos quedaría U, C, I, que se leería UCI.
Tercera norma, las siglas se leen tal y como se escribe, exceptuando las que son difíciles de pronunciar, que en ese caso se deletrean o se combinan de las dos formas. Veamos un ejemplo de los tres casos. A. Lectura de siglas tal y como se escribe. En asociación de madres y padres de alumnos se leería AMPA. B. Lectura de siglas deletreando. Por ejemplo, Documento Nacional de Identidad. En este caso, se deletrea, sería DNI. Y C. Lectura de sigla mezclando los dos casos anteriores, como ocurre en Consejo Técnico de Investigación Científica, que se leería CETIC. Cuarta regla. Las siglas no tienen plurales gráficos, es decir, que no se le añade nada a las siglas. Para saber si una sigla está en plural, tenemos que fijarnos en el artículo que lleva delante, como ocurre, por ejemplo, el DNI. Sabemos que es singular porque su artículo es singular. Los DNIs sabemos que es plural porque su artículo es plural. Veamos ahora ejemplos en una frase. Dame el CD. Sabemos que es singular porque su artículo que lleva delante es singular. O dame los CD. Sabemos que es plural porque el artículo que hay delante de CD es plural. Bueno, pues aquí acaba el tema. Muchas gracias y besos.